Bueno, hola a todos. Me reúno con ustedes después de un mes de estar en cama debido a una laringotraqueitis por la cual tuve que suspender mi atención a mis pacientes y casi un mes estaba en cama. No pude, tuve que cancelar también una ponencia que estaba programada para el 10 de agosto sobre el informe psicológico, y sobre el informe psicológico quiero hablarles, ¿no? Que es una parte del proceso de diagnóstico que tenemos que realizar los psicólogos cuando recibimos a una persona que requiere algún tipo de estudio, examen o que viene por un motivo específico para saber sobre sí misma, sea cual fuera el motivo. Puede ser un niño que viene sus padres para averiguar cómo se encuentra por motivos emocionales, por una baja de rendimiento. Puede ser adolescentes que también sus padres los traen o porque ellos quieren venir. Sobre todo es muy importante que ellos quieran venir y acercarse a pedir la orientación psicológica sin tener la idea prejuiciosa de que somos, solo atendemos personas psiquiátricas, ¿no? Sí atendemos personas psiquiátricas, claro que sí, pero con la ayuda de un psiquiatra, y eso está dentro de otro rol de nosotros, ¿no? De otro rol. Pero cualquier persona puede acercarse a nosotros y nos va a pedir un diagnóstico. Un diagnóstico tiene varias partes. A ver, ¿qué tipo de diagnóstico vamos a hacer, ¿no? Si es un diagnóstico a través de entrevistas, ¿no? Con la historia personal profunda, ¿no? En 2 o 3 sesiones de la persona que recurre a nosotros, ¿no? Ese es el proceso diagnóstico. Establecer las hipótesis diagnósticas sobre las cuales el cliente o el paciente llega a nosotros con determinado motivo de consulta, referido por su propio pie, dependiendo de la edad, de la situación que atraviesa. Pero, ¿qué sucede? Después de este periodo de 3 o 2 entrevistas diagnósticas, viene la devolución de información con un informe, ¿no? Devolución oral, en la cual vamos a hacerle una síntesis de todo lo que hemos recibido y de lo que le está sucediendo y cómo se le puede ayudar y qué pronóstico tiene. Ojo, que va a depender del cuadro que presenta, si es una reacción emocional, situacional, si es algún tipo de trastorno o si es algún tipo de enfermedad, en el cual la vamos a ayudar y vamos a dirigirlo a qué, ¿no? Es bastante extenso el proceso diagnóstico. En el proceso diagnóstico la mayoría de gente piensa que nosotros somos tomadores de pruebas. No, las pruebas se toman generalmente en un contexto, cuando es, en mi caso, yo las utilizo cuando tengo un grupo de niños, ¿no? O adolescentes que requieren mis servicios en un colegio, los padres o el colegio, para yo poder establecer un perfil de ellos, sus capacidades cognitivas, que es lo más que interesa cuando es un contexto educativo, ¿no? A un grupo de chicos de distintas edades. Entonces, en estos casos, cuando son grupos de, como últimamente dice, de 82 chicos, sí hay, cuando es un colegio, un centro educativo, se prioriza la parte que es cognitiva, intelectual y su rendimiento escolar. Y su parte emocional, que todo tiene que ir integralmente. Pero vamos al informe. En este caso utilizamos pruebas, ¿no? Pero las pruebas las utilizamos, como he dicho en anteriores videos, las pruebas las utilizamos como auxiliar, como complemento para corroborar las cosas que hay en la historia y los cabos sueltos que pueden quedar, pero una prueba o 2 pruebas o 3 pruebas no determinan una personalidad. Es la historia, son los datos de la historia, que es lo más importante, corroborados con las pruebas proyectivas o psicométricas que vamos a tomar. Claro, de acuerdo a la edad, de acuerdo al objetivo y de acuerdo a lo que queremos averiguar. Hay casos en los cuales yo solamente hago la entrevista diagnóstica y tomo el psicodiagnóstico de Rocha para establecer diagnósticos diferenciales de
trastornos de personalidad o de tipos de personalidad, que es muy distinto. Ahora, ¿cómo debe ser un informe? En primer lugar, el informe tenemos que ver a quién va dirigido. Si va dirigido a padres de familia, gente común, gente que no sabe los términos psicológicos, entonces el lenguaje que tenemos que emplear es el más sencillo y coloquial. Ojo, no quiere decir que sea menos profesional, sino que tiene que ser coloquial y comprensible para las personas que lo estén leyendo, ¿sí? Entonces un informe consta de la primera parte, que es el título, informe psicológico, los datos personales del alumno, del paciente, del cliente, todos sus datos personales, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, lugar que ocupa entre los hermanos, grado de instrucción, ocupación, profesión, institución, persona que lo deriva, etcétera, ¿no? Que tiene que tener toditos los datos. Es muy importante la fecha de nacimiento, la edad, ¿no? El lugar que ocupa entre los hermanos, quién lo refiere, si viene por sí solo, si es por una institución, ¿no? Entonces, de ahí la segunda parte son las técnicas e instrumentos de evaluación, en el cual podemos poner, en mi caso, no pongo historia personal, anamnesis y de repente una prueba. Tienes que poner de todas maneras observación de conducta, anamnesis y pruebas empleadas. Si es directamente que no vas a tener cita con los padres, vas a poner historia, observación, entrevistas con el niño, referencia de los profesores, si es una institución educativa, y las pruebas que has utilizado. Ojo que las pruebas van de acuerdo a la edad del niño. Eso que tenemos que tener en cuenta. Esa es la segunda parte. Lo que tomo yo en un informe de los que hago yo, que es del tipo que presentan en Argentina, ¿no? El tipo que presentan en Argentina. No los que presentan últimamente. Veo unos informes. Bueno, voy a detallar eso después. La tercera parte es el motivo de consulta, ¿no? Por el cual viene, que generalmente el motivo de consulta no coincide con lo que está pasando con los niños, con el adulto, con el adolescente, con el anciano. No coincide. Son otros motivos de consulta, ¿no? Diversos. El motivo de consulta, a veces incluimos antecedentes de importancia, pero si dentro de ese informe va unido una historia o una anamnesis, no hay necesidad de poner antecedentes de importancia. Bueno, si eso va en un legajo del paciente, para ti, para la institución que trabajas, sea clínica, sea educativa, tiene que estar dentro del legajo del niño, adolescente o adulto que estamos viendo nosotros. De ahí ponemos antecedentes de importancia, son datos relevantes. Por ejemplo, si el niño tuvo sufrimiento fetal. Por ejemplo, si hay una pérdida reciente, un duelo, un embarazo, un cambio de residencia, un divorcio. Es un antecedente de importancia. Antecedente de importancia. Si en la familia del paciente o el cliente o el niño hay trastornos psiquiátricos, trastornos genéticos, alteraciones cromosómicas. Tenemos que poner. Si la madre ha recibido medicación que puede afectar al feto, ¿no? Que puede afectar al feto. Entonces, todos estos antecedentes de importancia, como la anopsia, que es la asfixia cuando nace el bebé, ¿no? Como una violación, si es que la dicen, y es un documento personal, tiene que ser incluido porque va a determinar los resultados, el resumen diagnóstico, el pronóstico y las recomendaciones que demos nosotros. Ya, ahora vamos a los resultados. Los resultados se refieren a una persona. Una persona es igual a la otra, no. Entonces no podemos poner, ¿no? Si vamos a entregarle a un papá, a una persona que no es psicólogo, que no es médico, no podemos poner, yo he visto
he visto realmente informes que me dan vergüenza, a mí como psicóloga acá en el Perú, me dan vergüenza, pero revisando en otros sitios en España, por ejemplo, hacen esto, análisis cuantitativo, análisis cualitativo y ponen solo los percentiles. Dígame, ¿esto le va a servir a la persona que viene para que le digan qué sucede con ellos? No viene por análisis, ¿no? Nosotros no hacemos los informes en serie. ¿Por qué? Porque cada persona es un universo. Entonces tenemos que respetar el universo de esa persona, sus motivaciones, su historia y sus resultados. Y estos resultados no salen del aire. Nosotros no podemos poner, esta persona tiene un síndrome ansioso depresivo. ¿Y de dónde apareció? ¿De dónde apareció? Ponemos eso y no ponemos la explicación. La historia y las pruebas se enlazan. Y sobre todo, la historia tiene más importancia para que los datos que no han sido descubiertos en la historia por olvido o por otras situaciones que se desconocen, van a salir en las pruebas. Entonces, lo que pesa más es la historia de la persona, porque tu historia, mi historia y la historia de cualquiera no es igual, ni inclusive entre familias, es igual a la historia de otra persona, aunque sean hermanos, no es igual. Pueden haber vivido en la misma casa, pero la historia no es igual. Su personalidad no es igual. Cómo reacciona ante las situaciones difíciles no es igual. Su grado de fortaleza no es igual. Y su grado para salir adelante no es igual, ¿no? Dentro de una familia solo hay una persona, la más débil es la que se enferma y generalmente son los hijos o los hermanos. ¿No? Se enferma la parte más débil, siempre se va a romper por la parte más débil. Entonces, nosotros que somos psicólogos debemos respetar la individualidad de un informe. No son en serie, no podemos poner lo mismo. No podemos poner, tiene tal cosa y apareció por magia. ¿Quién lo dijo? Lo dijo la historia, lo dijo el paciente, fueron resultados de las pruebas que tienen que corroborarse con la historia. Si no corrobora con la historia, y tú pones un síntoma sin una justificación, sin una razón, sin una fundamentación, tu informe, querido colega, no sirve. No sirve, ¿no? No podemos poner así, ¿no? En la prueba tal salió con tal percentil. Eso es lo que yo he visto ahora último. Y entro al Google y veo los informes que hay en España y me encuentro con este tipo de cosas que realmente, ¿a quién le están entregando esto? Ni un psicólogo tendría que ver la prueba para establecer si los percentiles ponen así, ¿no? Análisis cuantitativo, percentil 4, normal, bajo. Eso va a ayudar a un padre. Lo que tenemos que saber son los puntos flacos, tanto de personalidad como el área cognitiva, como el rendimiento, como etcétera, y los puntos fuertes en los cuales vamos a establecer las recomendaciones y el resumen diagnóstico y de qué nos vamos a agarrar para ayudar a la persona, ayudar al niño, al adolescente. Entonces, yo estoy hablando de los resultados son de una persona, no son en serie, no podemos repetir, no podemos poner cosas cuantitativas que la gente no va a entender. Bueno, en fin, mira, si a mí me lo mandas, tu colega, ¿yo sabes qué voy a hacer con tu informe? Mejor no te digo. Mejor no te digo, porque tu informe no me sirve, porque son resultados tuyos, de las pruebas que has tomado tú y que deben quedar en reserva. Tú tienes que presentar los resultados en forma cualitativa. Claro, vamos a establecer edades mentales, en el caso de los niños, vamos a establecer su rendimiento intelectual, no su CI, su rendimiento intelectual y las inteligencias que pueda tener y las habilidades que pueda tener, las dificultades que pueda tener, las razones por las cuales las tiene, por eso hay una historia. Por eso hay una historia. Entonces, el informe es personal y único. Único, porque se refiere a un universo que es un ser humano. Esos resultados. Resumen diagnóstico. Hace poco vi un resumen diagnóstico de una famosa neuróloga en Argentina que puso convulsiones. Queridos colegas, convulsiones es un síntoma, no es un cuadro.
no es un trastorno, no es un diagnóstico. En un resumen diagnóstico, si es escolar, vamos a poner las fortalezas del niño, su rendimiento intelectual, si hay interferencia emocional, por qué hay interferencia emocional, si hay trastornos del lenguaje, si los hay, si sean funcionales o sean orgánicos, si hay algún tipo de posible compromiso orgánico a descartar, eso es lo que vamos a poner. Estoy hablando de los niños, ¿no? Porque ya se fundamentó por qué puede ser debido a una anoxia, y lo ponemos en el resultado, debido a una anoxia o un sufrimiento fetal o un traumatismo durante el parto o una negligencia médica, se ha producido, ¿no?, un sufrimiento fetal que puede generar consecuencias negativas en el cerebro. Por eso se deriva a un neurólogo. Eso no lo podemos especificar nosotros, lo podemos encontrar, sí, pero no especificar. Esos son los resultados. Estás hablándole a otra persona. Si le estás hablando a un colega, puedes poner los términos que el colega y tú conocen. Y eso, si el colega que llega al informe tiene el nivel de preparación que tienes tú. Si tú no tienes nivel de preparación, vas a llenarte de pruebas y vas a poner los resultados de las pruebas, los análisis, los percentiles que a nadie le importa. Eso te importa a ti, si trabajas con pruebas psicométricas. Pero eso no es. Yo una vez me encontré un informe que decía examen ortofónico. Nosotros no tenemos nada que ver con los terapistas de lenguaje. Me hizo dudar mucho de que si esa persona firmaba como psicóloga, ¿por qué ponía un examen ortofónico que corresponde a otra especialidad que son los terapistas de lenguaje? Entonces, ojo, el resumen diagnóstico vienen los trastornos, las fortalezas, las habilidades y las deficiencias. Y en el pronóstico, recomendaciones, si vamos a llevar a un neurólogo, si necesita terapia, si los padres necesitan consejo, si la persona necesita consejo, si necesita terapia, y derivarlo si nosotros no somos terapeutas a la persona adecuada. Y si, por ejemplo, encontramos un caso de TEL, trastorno específico del lenguaje, o de trastorno específico y no específico del desarrollo, tenemos que derivarlo a un especialista, a un neuropediatra. Por favor, cuando hay esas sospechas, nosotros tenemos que derivarlo a un neuropediatra. Y aunque la madre te requinte, porque a mí me han dicho de todo últimamente por 2 casos que encontré, sobre todo una persona, dejar mal parado al psicólogo. Yo he mandado y mando siempre a quien corresponde, a un neurólogo, a un neuropediatra o a un psiquiatra, de acuerdo al caso. Queridos psicólogos, queridos colegas, por favor, no se olviden de la motivación de nosotros es ayudar, no complicar la vida. Si van a entregar un informe, tiene que estar bien fundamentado y hablar de la persona, no parecer una serie de cosas que repetimos en todos los informes. No puede ser así. Tiene que hablar de la persona, de la que ha ido a buscarte. Bueno, quería compartirles esto. Hay muchas cosas más que compartir acerca de los informes psicológicos, pero es una parte del proceso diagnóstico muy importante que no debemos pasar por alto. Y si a ti, estudiante, si a ti, psicólogo, que eres licenciado, que cuando he tenido yo ponencias como esta que acabo de darles una breve referencia, porque esto dura 2 horas cuando doy la charla, que no se pudo dar, pueden preguntar a través de mi fanpage, doctora Diana R. Merino Ampuero, por la cual no estoy subiendo este video porque Facebook me impide subir videos, ¿no? Estoy subiendo hace un mes solo publicaciones. En mensajes pueden hacerme las consultas, no en comentarios, porque hay cosas que son privadas y yo puedo contestárselas, ¿sí? Porque esta página es de ayuda, como estos videos que subo a YouTube son de ayuda, ¿no? Son de ayuda para la gente que está empezando, para la gente que se esté equivocando, como yo me puedo equivocar, pero en lo que poco que puedo yo compartir con la gente es que el lenguaje sea claro, que sepamos a quién estamos enviando el informe. El informe se está devolviendo a una persona común y corriente, no le vamos a poner
términos técnicos que ellos no van a conocer, y mucho menos escalas cuantitativas y percentiles, que no corresponde. Tampoco corresponde a un psicólogo mandarle percentiles que tú has encontrado en tus pruebas. Tú tienes que mandarle los resultados en forma cualitativa, sintética y que sea corroborada con la historia. Así que buenas tardes, no sé a qué hora será en su país. Yo voy a publicar ahorita en YouTube y también voy a compartirlo como enlace en mi fanpage. Gracias a los que están suscritos a esta página, les pido más suscripciones. Cualquier pregunta la pueden hacer a través de mi fanpage, Dr. Yanay Merino Ampuero, de mi Twitter, que está en francés, pero está enlazado en mi fanpage del Facebook y acá YouTube. Gracias a todos y buenas tardes. Recuperándome de una laringotraqueitis, que es difícil para mí quedarme callada. 20 minutos. Bueno, vamos a apagar esto. A ver. ¿Dónde está mi flecha? Gracias a todos. Chao.